desiertos cruzaban con rumbo al río Lo que Negro. nosotros hoy estamos viendo es que las identidades son múltiples y que un mismo sujeto puede ligarse a distintas identidades y alrededor de esas distintas identidades articular una participación política, una inclusión política. Lo que me parece que hoy es interesantísimo que, entre otras cosas, escucháramos a colegas que, además de ser colegas y docentes, son curacas como chingones y suman una identidad a otra identidad. Son profesores, herederos de Sarmiento, también son curacas como chingones, también son argentinos, y una identidad no solapa ni impide a la otra. El problema es cómo se articulan estas identidades y producen un sujeto político nuevo, novedoso, que creo que es lo rico que está sucediendo en este momento, ¿no? Hay una juventud que de pronto se inquieta buscando sus raíces. Yo creo que ese es el desafío de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que justamente la interculturalidad sea posible. En ese sentido, la interculturalidad más que, y esa es una diferencia con el multiculturalismo, que reconoce la existencia de varias culturas, pero la interculturalidad es en realidad un proyecto también político, además de educativo, de que dos sociedades, de que dos culturas y por lo tanto dos sistemas educativos puedan convivir a niveles de equidad, con el mismo grado de validez, digamos, tanto epistemológica, política y obviamente axiológica o ética, ¿no? Me parece que hay una historia por hacer, que es la historia de los humillados y ofendidos, digamos. Los humillados y ofendidos en América Latina, los humillados y ofendidos en la Argentina. Uso de la expresión humillados y ofendidos porque, bueno, es una novela de Dostoyevsky, porque Rodolfo Walsh la usaba y a mí me parece que es apropiada. Si uno lo que le interesa es trazar esa historia de los humillados y ofendidos, tiene que ir mucho más allá, remontarse mucho más atrás que 1810, pero al mismo tiempo también tiene que salir de la reducción del problema de los humillados y ofendidos a las comunidades indígenas. Los humillados y ofendidos en el siglo XX fueron los sectores trabajadores, ¿sí? Fueron los cabecitas negras, fueron muchos descendientes de indígenas que luego de la conquista se vieron obligados a transformar su identidad, a cambiar su nombre, a cambiar sus maneras, sus costumbres, para adaptarse a una cultura que era otra. Incluso actualmente con aquello de que hay que ir al cambio lingüístico, al bilingüismo, reniego, porque ese bilingüismo es meramente una nueva manera de colonizar a nuestra gente, porque solo se utiliza el idioma para transferir todos los contenidos de la civilización occidental, cristiana y capitalista. La educación intercultural bilingüe trata de responder a esta demanda de los pueblos indígenas de precisamente trabajar con dos sistemas epistemológicos, pero sí que estén más o menos nivelados y sean equitativos el tratamiento en las aulas de estos dos sistemas, y no como ha venido ocurriendo hasta hace pocos años, donde había un sistema hegemónico dominante que era considerado el único legítimo frente a saberes que justamente la educación pública deslegitimizaba como saberes no válidos, como saberes que no cumplían un requisito de supuesta cientificidad con la cual se legitimaba un saber hegemónico de las sociedades industriales, ¿no? En realidad yo pensé que un camino interesante que podía haber hecho era el de la educación, y trabajé, mejor dicho, me incorporé a ello, y me vine, después de haberme recibido de maestro en la Escuela Normal de Jujuy, me vine a estudiar a la Universidad de Tucumán. Ya estaba ejerciendo como maestro en el altiplano andino. En aquellos tiempos el maestro recibido lo ubicaban en las regiones más lejanas, solo, y que haga sus experiencias sobre los niños aborígenes, total, ahí si se equivocaba no importaba. Me parece que hay algo así como una necesidad de asumir el punto de vista individual desde el cual uno está enunciando determinadas verdades, el punto de vista desde el cual uno está dando una clase.
Y esa manera de enunciar un punto de vista creo que le hace mucho más rico a una clase. Digo, en la lógica clásica el maestro hablaba o el profesor hablaba desde un lugar intocable que era el lugar del saber. Como lugar intocable, el lugar del saber, un lugar que no se podía discutir. Hoy me parece que los docentes, los profesores, hemos asumido que hablamos de determinados lugares, de determinadas perspectivas, de determinados puntos de vista. Y eso hace que lo que decimos probablemente sea mucho más discutible. Ahora, no me cabe la menor duda, también es mucho más transmisible, también es mucho más humano, también es mucho más vivo, más rico. O sea, la demanda de los pueblos indígenas ya no es tanto que los incluyan en un sistema educativo estatal, como podía haber sido hace 20, 30, 40 años atrás. En Bolivia, más que un problema de inclusión, lo que se discute es el derecho a una educación propia. Es decir, el planteamiento de las organizaciones indígenas bolivianas es de manera fundamental el desarrollo de una educación de acuerdo a su lengua y de acuerdo a su propia matriz cultural. Yo sigo insistiendo generalmente, así desde el punto en que me encuentro, y lo repito así insistentemente, aunque en una de esas no tengo la argumentación necesaria, pero si nosotros advertimos las necesidades del cambio, no tiene que ser una mera palabrita, ¿no? El cambio tiene que empezar en mí. Si yo tomo la decisión por la necesidad del cambio, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Son las estrategias que van a ir surgiendo en función de los hechos estos a los cuales yo apelé. Es decir, lo imponderable me va a dar pautas para poder transferirlas y a lo mejor ser útiles, ¿no? Por eso yo estoy convencidísimo de que estamos navegando hacia un nuevo tiempo. Estamos ya a muy pocos tiempos de un nuevo Pachacuti, ¿no? Cada 500 años, un nuevo sol. Cada cierto tiempo vuelven a surgir los elementos capaces de rechazar un pasado aparentemente inapelable. La posibilidad misma de que se vuelvan a visibilizar estas culturas tiene que ver con la, diría así, con la existencia de ciertas tensiones políticas y sociales. O sea, a ver, digo así, la lucha de clases, para llamarla de la manera más clásica, lejos de ocluir a determinados sujetos, lo que hace la lucha de clases es permitir que se expresen esos sujetos, que aparezcan en la lisa, ¿sí? en el conflicto. Nosotros tenemos que ir exigiendo, así como nosotros vamos buscando nuestra identidad cultural, exigirle a los que hoy en día son dueños del poder, dueños de todo, de la educación, de las tierras, de la política, que asuman su identidad cultural. No se trata de dejar de lado a San Martín, dejar de lado a Belgrano, dejar de lado a Sarmiento con lo discutible y problemático que es. Lo que se trata es tratar de construir una identidad, en este caso argentina, en donde pueda convivir lo Comechingón y Sarmiento, lo Ranquel y Lucio Belmancilla, y convivir como parte de una historia con una inmensa riqueza, probablemente ligada así a un presente en donde haya una lucha efectiva como la que hay hoy, como una demanda social por la extensión de los derechos. Me parece que es fundamental. Queremos convivir en una cuestión donde tengamos la fuerza suficiente para no imponernos intelectualmente, sino para sabernos respetar en función de la dignidad que como seres humanos tenemos todos.